En los comienzos de la humanidad apareció el pecado como resultado de la siembra de la desconfianza. Y entonces, como las cosas se desatan como fueron atadas, si se ató la humanidad al pecado por la desconfianza, ahora hay que desatarlo por la confianza. Hemos venido meditando acerca de este tema fundamental de nuestra fe cristiana, que es la confianza en Dios. Y esto lo hemos venido haciendo a raíz, con ocasión de la fiesta de la Divina Misericordia que celebramos el pasado domingo. La confianza, que según palabras de Santa Faustina Kowalska, es el principal, el mayor atributo de Dios. Les saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, pidiéndole a nuestro Señor que los bendiga, que les conceda las luces, las gracias, la fortaleza y de manera especial la confianza en Él. Soy el Padre Fernando Cárdenas, les estoy hablando desde el foyer de Charité. Como mencionaba ya en algunos programas anteriores, hemos comenzado a abarcar este tema fundamental de la confianza en Dios. Y decíamos que en el programa de hoy iríamos a tratar los medios concretos que nos pueden ayudar a nosotros a crecer en esa confianza en Dios. Porque hay que reconocerlo y aceptarlo, nuestra confianza en Dios es débil, es frágil. Muchos de nosotros ante situaciones, llamémosla límite, extremas, difíciles, angustiosas, pues entra esta falta de confianza y esta falta de abandono en Dios. Y por eso es necesario alimentarla, porque las cosas se desatan como fueron atadas. Si el pecado vino a poner la desconfianza del hombre hacia Dios, ahora hay que recorrer el camino contrario, recorrer el camino de la confianza. Es esa actitud del abandono como un niño, como un hijo a Dios. Y es esta actitud que nos indica el antídoto que podemos aplicar y, digámoslo así, la antítesis de lo que fue el pecado original. Es la actitud de un niño libre de temor gracias a esa confianza infantil. No sé si ustedes, queridos oyentes, han escuchado, han leído la autobiografía de nuestra santa, la santa colombiana Laura Montoya. Es una belleza y lo escribe de una manera tan amena, tan agradable, tan sencilla, pero al mismo tiempo que en esas líneas sencillas hay una profundidad y una densidad muy grande, porque ella pues la mandaron a estudiar en lo que se conocía en esa época. La verdad, me perdonarán, desconozco si todavía existe o no, lo que se llamaba aquí en Colombia las escuelas normales, los normalistas, a ser profesora. Y a ella la mandaron allá y
Y ella pues no había pasado no había hecho ningún curso, nada. Y llega ya a estudiar y se está preparando para como el examen de admisión y le preguntan que ella qué sabe y ella dice que nada. Y ante esa respuesta quedan admirados. Dice, ¿cómo así que nada? No, no sé nada porque a mí no me entra nada a la cabeza, decía Laura Montoya. A mí no me entra nada a la cabeza, yo soy muy mala para estudiar. Pero entonces, ¿para qué quiere estudiar? No, porque vengo a ayudar a mi mamá, que eh, eh, quedaron en una situación muy difícil. Y vengo a ayudar a mi mamá y entonces pues vengo aquí a aprender. Le preguntan, ¿y sabe algo de geografía? No, pero pues ustedes me enseñan. Pero el examen, no, muéstreme y yo aprendo. Y yo tengo confianza en que yo voy a pasar. Y le muestran un mapa y ella no sabía ni cuál era el norte, ni el sur, ni el oriente, ni el occidente, nada. No sabía leer mapas, el mapa de Colombia no tenía ni idea de nada, le explican. Y ella desde el comienzo tenía confianza en que Dios le iba a abrir las puertas para comenzar a estudiar y ayudar a su familia. Y entra así Laura Montoya a la escuela, a, a estudiar. Esa confianza de un niño que sabe que su hijo, que sabe que su padre no lo abandona, que sabe que su padre va a cuidar de todo. Y es esta confianza, me parece a mí, que aunque es cierto, se cultiva en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida, sin embargo es esta confianza la que en estos momentos hay que acrecentarla. Hay que volver con ese espíritu de niños, con ese espíritu de hijos, volver ante los brazos de ese Padre rico en misericordia. Y este camino de esa confianza, de ese abandono como hijo, viene a golpear las raíces del mal, porque la falta de confianza, esa siembra de la desconfianza hacia Dios, en gran medida es la fuente de todos los pecados, de todas las angustias existenciales, psíquicas y también físicas indirectamente. Esa desconfianza, esa siembra de la desconfianza hacia Dios es fuente de todos esos pecados y angustias. Nuestro Señor dice, no se preocupen por el día de mañana, cada día tiene su afán. Y es esa falta de confianza lo que nos lleva a vivir estresados, lo que nos lleva a vivir una vida desordenada, una vida donde queremos tener no 24 horas, sino 25, 26 horas. Una falta de confianza que vino desde el pecado original. Y por eso la confianza es este antídoto contra toda esos pecados y esas angustias que alberga nuestro corazón. Si confiamos en Dios, cortaremos las raíces de lo que nos destruye. Oye esta frase, si confías en Dios, cortarás las raíces de lo que te destruye. Hace poco escuchaba una noticia del problema de los adictos
en este tiempo en que se nos hace un llamado a la caridad, a pensar en los demás, a estar en casa. Y el problema de los adictos, según algunos estudios que han hecho medios de comunicación, es que comienzan a revelar que son adictos, sus familias no sabían y ahorita en cuarentena comienzan a pues hablar porque no aguantan más, de que tienen que salir a buscar de cualquier manera, en cualquier lugar, pues la adicción. Pero si confías en Dios, cortarás las raíces de lo que te destruye. Porque esa confianza vuelve a implantar la dignidad de lo que tú eres, hijo de Dios. Y vuelve a implantar la imagen, la figura de Dios como Padre, de Dios que te cuida, de Dios que no te abandona. Por ejemplo, y eso lo digo por experiencia, les comparto, soy una persona ansiosa. Y entonces, cuando estoy ansioso, como, y hay veces, pues claro que esto me lleva a unos problemas de peso, pero si confiara en Dios, y cuando no tengo esa ansiedad, mi peso está bien. Si confiara en Dios, si confiáramos en Dios, cortaríamos esas raíces de lo que nos destruye, porque veríamos nuestra dignidad, veríamos que hay un Dios papá que nos cuida. Creeríamos que Él nos ama. Creeríamos que Él nos ama. Y es que la desconfianza es en cierto sentido peor que el pecado, porque la desconfianza es la fuente y la raíz del pecado. Juan Pablo II lo va a decir, que la raíz del pecado original consistió en esa desconfianza hacia un Dios Padre. No se confía en Dios Padre. No se confía en que Él pueda satisfacer mis legítimas necesidades. No se confía que Él me cuida. No se confía que Él es mi Padre. No se confía que Él vela por mí, que Él cuida de mí. Y por eso hay autores que mencionan que la desconfianza en cierto sentido es peor que el pecado, porque es la fuente y la raíz del pecado. Cuando no confías, entonces vas a buscar, pues, aferrarte a algo, porque lo mencionábamos en alguno de los programas pasados. El hombre necesita una seguridad. Eso es una necesidad natural. Ahora, ¿en qué te estás aferrando? ¿En qué te vas a aferrar? Si no te aferras en Dios, ¿en qué te vas a aferrar? Y esta ha sido una de las tentaciones de la humanidad. Recordemos allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Moisés se demora en el monte, no baja, la gente comienza a inquietarse, a angustiarse, a preocuparse, y entonces necesitaban agarrarse de algo, necesitaban tener puesta su seguridad en algo, y aquel en el que confiaban en Moisés, pues ya no volvió. Entonces se hicieron un becerro de oro. Un becerro de oro, queriendo algo que les diera seguridad, alguna cosa que les diera seguridad. A lo largo de la historia de la humanidad vemos esos intentos del hombre
por buscar desesperadamente algo que te dé a ti seguridad, porque o desconocemos o nos hemos olvidado de Dios, la fuente, el origen y la seguridad en sí misma. Nos hemos olvidado de Dios. Sociedades, y esto pues son hechos históricos, por ejemplo, en la Alemania de Adolfo Hitler, cuando Adolfo Hitler llega, comienzan una prosperidad económica, unas autopistas, comienza ¿cómo se llama? El carro, el que conocemos como el cucarrón, el bocha, que es el carro del pueblo, de ahí el nombre, carro del pueblo, vehículo del pueblo, una prosperidad e históricamente, pues ante esa prosperidad, muchos, entregaron su seguridad a Adolfo Hitler. Y ahí están las consecuencias. Vemos las consecuencias. La desconfianza o esa falsa confianza no, es la fuente y la raíz de todo pecado. Cuando no confiamos en Dios, fuente y raíz de todo pecado. Si no quieres confiar, si tu adversario, el demonio, ha logrado sembrar en tu corazón la desconfianza, pues tendrán que venir como consecuencia los temores, la sensación de peligro y el sufrimiento vinculado a esos sentimientos. Y únicamente a través de las consecuencias de ese mal podrás apreciar lo mucho que te has apartado de Dios. ¿Cuánto me ha apartado de Dios por la desconfianza? El sufrimiento, el temor, la sensación de peligro, la sensación de soledad, son un llamado a la conversión. Vuelve a confiar, vuelve a confiar. Y mientras no carguemos esta confianza, mientras nuestra alma, nuestro corazón no recargue con esta confianza en Dios, pues cargaremos con el peso del temor, de la duda, del miedo, de la angustia. Mientras no seamos como niños que se entregan sencillamente en los brazos de su Padre que le ama. Hay un sacerdote que dice lo siguiente: el paciente debe ser curado hasta que aprenda a orar. El paciente debe ser curado hasta que aprenda a orar. Orar en medio de las dificultades, orar con la angustia, orar con el miedo, orar el miedo, orar la angustia, orar la incertidumbre. Señor, tengo miedo. Señor, estoy angustiado. Y no se trata por eso simplemente de recitar una oración. Se trata de una actitud profunda en la oración. De una oración que nace del corazón. De una oración confiada. De una oración de ese niño que se abandona plenamente en los brazos de su Padre. Y por eso es tan importante cultivar y conocer
medios concretos para alimentar esta confianza. Uno es esa oración, la oración. Esa oración que nace del corazón. Esa oración que parte de cómo tú te encuentras, de cómo tú estás. Y es la gran transformación que ocurre en la oración. En la oración uno llega muchas veces agitado, tenso, con problemas, y sale con luces. O si no sale con luz, sale con paz. Sale aliviado. Cuando uno dice, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti entrego todo. Cuando tú llegas donde Jesús, a abrirle tu corazón, es una oración que nunca Dios desprecia. Es una oración que va a encontrar siempre respuesta de parte de Dios. En algún momento, a Christopher West, uno de los grandes exponentes de la teología del cuerpo en el mundo, él comentaba que fue y se confesó donde su director espiritual. Y se confesó y el director espiritual pues le dio la penitencia y le dijo que fuera a la capilla a orar. Y él entra a la capilla y comienza a hablar con el corazón. Y comienza a reclamarle a Dios, a pelear con Dios. Comienza a mostrarle a Dios toda su angustia. Comienza a mostrarle a Dios todo su deseo. Y regresa, fue una batalla, porque hay veces la oración es eso, es una batalla. Y regresa donde su director espiritual un poco apenado porque le ha reclamado a Dios, porque le ha gritado a Dios, porque pues le ha pedido cuentas a Dios. Y regresa donde el director espiritual, con el cual había estado hacía 10 minutos, 20 minutos, no sé. Y le dice, quiero confesarme de nuevo. Se acaba de confesar. El director espiritual le dice, ¿y por qué? Y él le comenta, no, porque entré a la capilla y le reclamé a Dios, le grité a Dios. Y el director espiritual le dijo, ha hecho la mejor oración. Porque ha sido una oración que nace del corazón. Ha sido una oración que parte, pues, de la necesidad, que parte de lo que hay en el corazón, de la necesidad que hay en el corazón. Hace poco uno de los músicos de un grupo que no sé si existe todavía, Mecano, José María Cano, decía algo interesante. Él decía, no hay que ser prudente al orar. No hay que ser prudente al orar. Él decía que pues en estos momentos se nos invita a que seamos prudentes, a que nos pongamos mascarillas,
que no lavemos las manos con frecuencia. Y él dice, hay que rezar, pero para rezar no hay que ser prudentes. Hay que rezar con toda la fuerza del corazón. Hay que rezar con el corazón, hay que rezar desde el corazón. Hay que rezar, hay veces con el corazón angustiado, otras veces con el corazón afligido, pero hay que rezar, hay que orar con el corazón. Es ese abandono de ese niño. Y uno de los recursos, pues sí, la oración. Y un recurso concreto para alimentar la confianza en Dios, esa confianza que ya hemos dicho y que creo yo todos hemos tenido experiencia, una confianza que débil, frágil, es acercarnos a la Sagrada Escritura. Allí, por ejemplo, con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es orar con el corazón. Precisamente el Salmo 27 nos va a decir esas palabras que le llenan a uno el alma, que le devuelven la paz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer? O vamos a encontrar las mismas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20. No temas, pequeño rebaño, pues vuestro Padre ha querido daros el reino. No temáis. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y además, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues sois de más estima que muchos pajarillos. Os aseguro que estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Acaso, no sé ustedes qué experimentan al leer esto, pero no les da confianza? No temáis, no temas, no temas. Ni uno está olvidado delante de Dios. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y uno puede hacerlo esto una oración que uno vaya repitiendo a lo largo del día. No temas. O el Señor es mi luz y mi salvación. Y uno lo puede ir meditando. No temas, no temas. No temas ante la angustia, no temas ante el problema, no temas, no temas. Porque Jesús está contigo hasta el fin del mundo. No temas. Es acercarnos a esas palabras de Dios que se encuentran en su palabra revelada en la Sagrada Escritura. Y que viene a ser un lenguaje universal. Esas expresiones, el Señor es mi roca, mi defensa, mi refugio, mi fortaleza. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Isaías, el profeta Isaías va a decir, aunque se aparten las montañas y las colinas vacilen, mi amor no se apartará de ti. Mi amor no se apartará de ti. Y esto son palabras de Dios para ti. Para tu momento, para tu situación, para tu vida, para tu existencia.
para esa situación que estás atravesando. Dedica ese tiempo para leer la Sagrada Escritura, para orarla y orar con la Sagrada Escritura. Y ven escribiendo, si te parece, y es algo que, por ejemplo, el cardenal Bantuán, que he citado ya en varias ocasiones, el cardenal Bantuán, el cardenal vietnamita, que cuando estaba en la cárcel, él iba escribiendo las palabras de la Sagrada Escritura que le llenaran el corazón en ese momento difícil y de las cuales él se acordaba. Y de ahí él recomienda que uno debe llevar como un diario donde escriba esas palabras de la Sagrada Escritura que más le tocan. San Francisco de Asís, él quedaba extasiado simplemente repitiendo el Padre Nuestro. Y lo repetía de 1000 maneras. Le decía, Padre mío, Padre nuestro, Padre fulano de tal, Padre que estás en el cielo, Padre que estás en la tierra. Padre, Padre, Padre. Cuando uno se encuentre en dificultades, en angustias, en incertidumbres, Padre, Padre, mírame, Padre, óyeme, Padre, escúchame, Padre, atiéndeme, Padre, dame tu paz, Padre, dame tu alegría. Me abandono en ti, Padre. Solo con esa oración, porque la vivencia con nuestro Señor hay que hacerlo vida. La oración es ese encuentro personal con Cristo. Y hay un gran escritor de espiritualidad